Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del seminario Jordi Torrent-Vestit. Empezamos este seminario dedicado a Lukács y nada, empezamos con el primer texto, que es que es un texto corto de 26 páginas, una conferencia transcrita, que no se llegó a pronunciar, del propio Lukács, que se titula Los fundamentos ontológicos del pensamiento y la acción humanos y que pues viene a ser o pretende ser un resumen de su ontología. Y antes de entrar en otros textos, entrar en el siguiente que decidimos que serían las conversaciones y entrar en textos ya directamente políticos, pues queríamos echarle un vistazo a estos asuntos de talante más filosófico, antropológico y ontológico y todo esto. Empiezo la lectura, ¿eh? Bueno, los demás ya sabéis. Sergio, te explico brevemente. Aquí el sistema de funcionamiento no hay. Es muy sencillo, no hay reglas, no hay normas, se puede interrumpir cuando se quiera, intervenir libremente, no vamos con un calendario rígido, no tenemos prisas y como ves además... desde hace tiempo hemos optado en el seminario por hacer lectura, hacer el seminario sobre la lectura directa del texto y sobre eso unos días leemos más páginas, otros días menos, pues depende de lo animada que esté la discusión, ¿de acuerdo? O sea que nada, tú como uno más siéntete integrado y ya está, y adelante. Vale, Bueno, perfecto. los demás ya conocéis, sois ya veteranos, o sea que bueno, empiezo. Los fundamentos ontológicos. Los fundamentos ontológicos del pensamiento y la acción humanos. Georg Lukács. Antonio, perdona, te puedo interrumpir, es que ¿habéis discutido el título del artículo ya o no se ha discutido? Si ¿En? no se, si no se ha discutido el título del artículo, a mí me gustaría hacer algún comentario, si es posible. Tal vez no sea el momento de hacerlo y lo vamos viendo a lo largo de la lectura, ¿no? Pero a mí me gustaría aclarar Sobre el título del texto. el título del texto, sí, lo que estamos comentando. Adelante. Cuando Lukács habla de fundamentos, ¿en qué debemos estar pensando? ¿En qué piensa Lukács? ¿En un fundamento sólido o en otro tipo de fundamento? ¿En un soporte de acero a partir del cual construir lo que sea, o bien en un tipo de soporte más arenoso, ¿no? No sé, pensando en metáforas de la filosofía de la ciencia de Neuer, por ejemplo, ¿qué está pensando? No sé, en acero o más bien en arena? No sé si acabo de ver. Lo que Sí. plantea es qué tipo de fundamento. Una cosa muy sólida, más bien una cosa, digamos, de tipo arenoso provisional, le vamos construyendo, pero es posible que eso se derrumbe y volvamos a construir, etcétera, etcétera. Eh, Salvador. lo de, lo de ontológicos, no ónticos, también sería bueno aclararlo. Cuando Lukács habla de ontológicos, ¿en qué tipo de fundamento se está pensando? ¿En un fundamento que tenga soporte o en el universo, en el mundo social, en el ser, en los seres humanos, en la humanidad? Hay ontológicos como hay que entenderlo, ¿no? En cuanto a pensamiento, entiendo que se refiere a cualquier tipo de pensamiento humano, ¿no? Que puede ser ideas, ideías, teorías, hipótesis, conjeturas, no sé si incluye fantasías o qué tipo de cosas incluye. Y en cuanto a la acción, también sería bueno aclararlo, ¿no? Es decir, en qué tipo de acción se está pensando. Una acción de tipo político, de tipo social, cualquier tipo de acción humana, cualquier tipo de praxis, no sé, trabajo, por ejemplo, de una persona que vaya pues, a la oficina o que vaya, no sé, a la construcción o que vaya. Bueno, sí, sería bueno, no digo ahora, ¿no? Pero me gustaría aclarar estos cuatro conceptos que están en el título, ¿no? Fundamentos, ontológicos, lo del pensamiento y lo de la acción. Pero bueno, entiendo que es bueno, nada más. Haces una pregunta que no creo que muchos estemos en condiciones de responder. Yo, por ejemplo, no he leído la mayoría porque además no está ni traducida al castellano la ontología. Parece que solo fuera del idioma original solo está traducida al italiano, ¿no? Y ahora en España a la Universidad de Zaragoza empieza. Eh, Haces preguntas que supongo que igual, no sé si con este texto o con más, igual somos capaces de responder más adelante, pero yo ahora no me atrevería a darte. Y si lo hiciera, sería
intuiciones y serían... Pero sí me atrevo a decir una cosa, mira, sobre la pregunta última. Sí me atrevo solo con haber leído lo que llevo, no he leído ni siquiera la totalidad del texto, he leído un poco más de la mitad. En mi opinión, en lo que se refiere a acción humana, creo que se refiere a toda actividad humana. Creo que se refiere a toda clase de actividad humana, productiva, no productiva, artística, organizativa, poética, práctica. Creo que se refiere a la totalidad de la actividad en el sentido aristotélico de aquello de que el ser humano se caracteriza por ser un ser, por ser una cosa que actúa, un elemento actuante, que se caracteriza por su actividad. Lo otro, como que es algo muy especializado y me obligaría a meterme en cosas, en asuntos que no son propiamente los míos, sobre filosofía y ontología, no me atrevo a contestar. Diría algo, pero prefiero no decirlo. Yo quizás sí que quisiera añadir alguna cosa sobre fundamentos, sobre la palabra fundamentos. En principio, bueno, claro, hay que partir de ontología. En el pensamiento moderno aparece la ontología, que es pensamiento moderno, ¿eh? Eh, por ejemplo, la suma teológica podría considerarse una ontología, pero se llama teología. La primera ontología documentada es la de Suárez, las disputaciones metafísicas, aunque no aparece la palabra, pero es filosofía sobre el ser humano, en realidad sobre el ser humano. O sea, ¿qué es el ser humano? Nosotros hemos leído aquí la Disputatio 19, que es causa libre. El ser humano, por voluntad divina, se autoconstruye. Es un ser que se autoproduce, ¿no? Y ha cogido el concepto de libre albedrío, moral, y lo ha convertido en un concepto ontológico. El ser humano no actúa libremente solo para el bien o para el mal, sino que actúa por voluntad divina para construir su civilización. Por lo tanto, para estos jesuitas, porque es jesuita, tan maravillosa es la civilización china, por muy distinta que sea de la nuestra, porque ha sido voluntad de Dios. O sea, no es pecado, ¿sí? No es aberración, sino tal. Por lo tanto, en todo caso, se trata de saber si la misa se dice en chino o no se dirá en chino, y entonces los llaman herejes y esas cosas, ¿no? Bueno, fundamentos. Desde la de Suárez, y empezando por la de Suárez, los fundamentos de la metafísica, de la ontología, están puestos. O sea, la de Suárez ya es una ontología que aparece porque se piensa que todo el pensamiento anterior es pura ferralla, y que hay que cargarse al sistema. Nunca te lo van a decir. Pero Suárez va en esa, dice, en esa disputatio, que por eso era muy importante, dice que el ser humano, por voluntad divina, es libre. Es libre. O sea, causa libre, productor. Y entonces dice, y lo sabemos. Argumento de autoridad, ninguno. Al contrario, torpedo a la línea de argumentos de autoridad. Por la experiencia. Y repite, todos hemos experimentado en la vida ser libres. O sea, bueno, pues hay una serie de ontologías, y la de Lukács es una, que buscan construir una interpretación del ser humano a partir de una hipótesis externa al sistema, porque el sistema es ferralla, Y entonces dice que hay que buscar los fundamentos de esta nueva forma de entender al ser humano. Dice que es Hartmann, ¿no? Que Hartmann busca en el pensamiento cotidiano los elementos fundamentales a partir de los cuales construir un todo intelectual. El pensamiento cotidiano, la vida cotidiana. En realidad aquí está procediendo uno de esos enjuagues tremendos. Bueno, ya veremos cuáles son estos enjuagues, porque en realidad el saber de la experiencia de la consciencia es el subtítulo de fenomenología del espíritu, ¿no? Saber de la experiencia de la consciencia. Partir siempre de la experiencia, y a partir de la experiencia construir una interpretación. Entonces, subsumiendo, o sea, entonces tienes que te dirán, hombre, cogiendo todo lo demás, un cuerno, tienen un principio discriminante, fulminan muchísimas cosas e inventan otras y construyen otras. O sea, estamos ante una de esas ontologías que parte de la reflexión y de la experiencia, que es buscar un no principio de autoridad. No es una suma,
Si suma quiere decir resumen o síntesis, suma teológica, no son sumas, sino que son torpedos en la línea de flotación de los viejos modelos. Esto es, luego no te lo contará y hará misa. Hará, o sea, pues como yo, que tengo 71 años y he tratado durante la vida no salirme del marxismo, ¿no? Participará de la iglesia, se considera, etcétera, 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 ¿no? De la iglesia marxista, ¿no? Pero este es el asunto. Otro que hace lo mismo es Gramsci. Gramsci está en la cárcel y en los cuaderni, de repente en un cuaderni, va y se plantea qué es el hombre. Hombre, es el momento oportunísimo, ¿no? O sea, está en Baden-Baden o está en la playa y no tiene mejor cosa que plantear. Si tuviera bolillos, pues haría bolillos. ¿Qué es el hombre? Y parte de la reflexión humana. Y si reflexionaran, esto está en los cuadernos, ¿no? Entonces dices, pero si estáis replanteando todo desde el principio y reconstruyendo el propio principio externo al sistema. Este debate está en las conversaciones. Todos ellos dicen que esto de la ontología tal y cual. Este hombre nos va a decir rápidamente una cosa. Nos va a decir que se va a precipitar una crisis de narices y está esperándola. Esperamos que la realidad nos lleve a... Esto ha garantizado una vez que la confrontación con la realidad haya conducido a una crisis abierta, pues está esperando la crisis abierta. Esto ocasionará grandes transformaciones desde el plano de la vida político-económica hasta la reflexión filosófica. Está esperándolo. Está esperándolo. En 1966 estaba ya esperándolo en las conversaciones. En 1966 ninguno de los filósofos con los que debate piensa que el marxismo esté a punto de crisis. Ninguno. O sea, es que no es. ¿Por qué no? Pero es que ni siquiera una persona tan brillante como Manuel Sacristán Luzón. En 1964 considera que el marxismo, con las debidas cautelas analíticas, va estupendamente bien. Es el artículo del anti-Düring, que es del 64. O sea, pues la tarea de Engels en el anti-Düring. Hombre, hay algunos elementos se le va la mano en esto de la semilla, ¿cómo se llama? Que se convierte en árbol y esa es la dialéctica. Pero por lo demás lo da por bueno. Para 1978, por ejemplo, Sacristán ya no se considera marxista, considera que esto es una gran tradición. O sea, el desplome está ahí. Este lo ha visto y están buscando una fuente. Yo creo, esta es mi interpretación, ¿no? También acababan de ocurrir los hechos del 68 en Francia y en Checoslovaquia, que supongo que también tenía que influir en un texto preparado en esa época. Y bueno, solo mencionar también que Kosik y su grupo, Karel Kosik, en Checoslovaquia ya en 1963, a partir de los años 60, ya están planteando también la pregunta de qué es el hombre. Él dice quién es el hombre y considera que el valor fundamental de lo que será toda la preparación de la primavera de Praga es precisamente ir a esa pregunta fundamental como pueblo, como sociedad. Solo como apunte. O sea, ahí estaría también otro grupo que está tratando de elaborar reflexión nueva sobre el presente. Bueno, los que no habéis llegado, nos hemos trabado ya con el título. Bueno. Sergio, como has visto, ya la primera en la frente para que veas cómo funciona el seminario. No hemos leído ni la primera línea y ya llevamos 20 minutos de discusión. O sea que para que te hagas una idea de lo que te espera por aquí. Bueno. Razones. Bueno, empiezo pues Salvador. No se te oye, Salvador, no se te oye. Salvador, no se te oye. Date voz, Salvador. Disculpa, sí, es que tenía. Es un problema de torpeza filosófica mía, pero no acabo de entender bien el concepto de
de ontología que aquí se utiliza, sinceramente. Cuando estamos hablando de fundamentos ontológicos ahí, ¿cómo se podía traducir? Una frase que pudiese traducir ontológicos, ¿qué sería? Caracterizar el ser social, características fundamentales del ser social. Reflexión filosófica, reflexión de tipo filosófico. Pero La medida- fundamentos ontológicos sería fundamentar la totalidad, o no sé cómo decirlo, en base a las características del ser humano. ¿Sería eso lo que estamos diciendo? Eso es lo que... Considerando que en la línea aristotélica en que se incardina, para él no existe ser individual, existe ser social, puesto que el ser humano es ser social, diría yo, o añadiría para completarla. Tiene que ser del ser social esa ontología porque el ser humano es social. Y no se puede traducir por antropología, porque antropologías humanas ha habido en su materialidad multitud, porque cada praxis humana en comunidad distinta genera una antropología distinta, incluidas necesidades materiales distintas. Por ejemplo, nuestra necesidad material de vivir 80 años, y si no vivimos 80 años decimos, qué mal. Por poner una cosa aparentemente biológica, pero que a los de Altamira ni se les hubiera ocurrido, a los de las cavernas de Altamira, vivir 80 años ni se les hubiera ocurrido, ¿no? O sea, no ya solo... Pero una pregunta, Salvador. Digamos, el sentido de lo que tú planteas es cuestionando, digamos, una vez leído el texto o algunas páginas del texto, si se corresponden con unos fundamentos lógicos o al hecho en sí de lo que representa una ontología o al concepto general de fundamento ontológico. Simplemente es un intento de aclaración conceptual. Es decir, leo ese título e intento entender qué significa ese título. Entonces, me sorprende un poco que se titule un texto diciendo buscamos un soporte, una columna arenosa o no, de acero o de arena, de carácter ontológico para comprender el pensamiento y la acción humana. Entonces, estamos hablando de unos fundamentos, según he entendido, fundamentos soporten el ser social, y a partir de ahí intentar explicar o dar razón al pensamiento, ¿no? Al pensamiento y la acción humana, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo pretendía, aclarar el título, nada más. De hecho, sinceramente, y me avergüenza, no he leído el texto, ¿no? Ya está, nada más. No os preocupéis, que seguramente lo iremos viendo poco a poco. Yo quería llamar la atención sobre el significado del título, nada más. Luego le he metido la pata y disculpadme. Molt bé. Bueno, empiezo la lectura, ¿eh? La dificultad para iluminar en una conferencia, en cierto modo al menos, los principios más generales de este complejo de cuestiones es doble. Por un lado, había que abarcar críticamente el estado actual del problema. Por otro, había que elucidar la constitución fundamental de una nueva ontología, al menos en su estructura básica. A fin de poder dominar, en alguna medida, cuando menos la segunda cuestión, que es la objetivamente decisiva, debemos renunciar a una exposición, incluso una muy resumida, de la primera. Todos saben que, en las últimas décadas, profundizando radicalmente viejas tendencias epistemológicas, el neopositivismo, con su básico rechazo de todo planteo ontológico como acientífico, poseyó una hegemonía absoluta. Y, sin duda, no solo en la vida estrictamente filosófica, sino también en el mundo de la praxis. Si se analizaran seriamente los motivos conductores de orden teórico que rigen el actual desarrollo de las esferas política, militar y económica, se vería que dichos motivos, consciente o inconscientemente, se encuentran determinados por métodos de pensamiento neopositivistas. Esto ha garantizado la casi ilimitada omnipotencia de dichos métodos. Una vez que la confrontación con la realidad haya conducido a una crisis abierta, esto ocasionará grandes transformaciones desde el plano de la vida político-económica hasta la reflexión filosófica en el sentido más amplio de la expresión. Como nos encontramos en el comienzo de este proceso, puede bastar con esta indicación. O sea, es lo que me he adelantado antes. Él está esperando una crisis cataclísmica.
Que se produce, que luego además eso se lleve por delante al marxismo o a la mayoría de los marxismos, esa es otra cosa. Pero él está esperando en 1969 o en el 60. Esto lo escribe en realidad en el 68. En el 68 y en el 69. Está esperando una crisis cataclísmica. ¿Mm? Y lo curioso, una cosa que sí me pareció curiosa, él no dice político, ideológico y económico, dice esferas política, militar y económica. No dice, lo normal del marxismo es hablar de política, ideología y economía. Pues no, él dice política, guerra y economía. Bueno, esto está ahí, ¿no? Lo importante para mí es esto, él está esperando, él considera el marxismo en una enorme crisis, en una enorme crisis. Y yo creo que si se va a pensamiento vivido, se ven cuáles son las dos crisis. Él sabe que el nazismo no ha sido vencido políticamente, que toda Europa era nazi, que no solamente lo era en España, Italia, Alemania y Portugal, sino que lo era Polonia, que lo era Hungría, que lo era Bulgaria, que lo era Metaxas en Grecia, que lo era Grecia. O sea, los regímenes fascistas, las monarquías fascistas y que los dos intentos sensatos, pero bueno, no, los dos intentos sensatos, que son frentes populares en España y Portugal, España y Francia, han sido pulverizados y que tuvo que ser una guerra, pero no la política, la que venciera al nazismo. El Ejército Rojo, mira, ¿no? Esa es una primera cosa que él tiene clara y que no ha querido olvidar. Y la segunda cosa es cómo el capitalismo para la vida cotidiana, que es el elemento de la política fundamentalísima que él elabora en sus libros, la vida cotidiana, o sea, los fundamentos antropológicos del ser humano, han sido penetrados por el consumo y está desintegrándose todo tipo de subjetividad y todo tipo de cultura material o eticidad autónoma. Y ningún partido comunista se maneja en estos términos. Bueno, Gramsci sí que se manejaba con el concepto de eticidad, ¿no? O sea, estos son los fundamentos que él dice, pero esto se viene encima. Bueno, no hay ningún partido comunista que considere que... O sea, y por fin llegaron los frentes populares, pero si fueron dos, y los dos fueron aplastados. Pero, y antes, no, hombre, fue el sectarismo. El sectarismo, según Gramsci, era que no teníamos noción civilizatoria. En el Oriente era gelatinoso, no sé qué, la trinchera, etichitá. No teníamos gafas para ver lo que estaba pasando civilizatoriamente. Aparte de que todo el mundo se pusiera de acuerdo y todos los partidos progresistas fueran juntos en coalición, ¿no? Bueno, o sea, ahora, esto no ha sido... yo he sido un comunista de partido convencional. Esto jamás se ha discutido en ningún partido. Es decir, esto era decir, pero hombre, te estás volviendo un loco trotskista que quieres volverte al Frente Único o un estalinista loco. No, nadie discute las alianzas amplias electorales, pero ¿eso qué? Bueno, este sujeto, va a abrir esta brecha, porque fundamentalmente los dos libros de política que tiene son deslumbrantes, Las conversaciones y El hombre y la democracia, que es la democratización de la vida cotidiana, ¿no? O sea, la eticidad, cultura material de vida. Y esto es lo que está, el negocio lo tenemos, o sea, y luego lo va a mezclar y lo va a convertir en una suma teológica y lo va a ocultar bueno, es espantoso cuando de repente te encuentras que está utilizando el conductismo soviético, pero el conductismo Ahora, Joaquín, ya hablas de la ontología de la en ontología. su conjunto, Sí, de la obra. de Sí, la obra, del conjunto de la obra. yo es que yo no sé alemán, pero leí o sea, es que la primera es la del 76, la primera traducción, la primera publicación de la ontología de Lukács es de 1976 y en Italia, en italiano. La alemana, me parece que la publican, que no había que traducirla, en 1990. La alemana. O sea, porque a esta obra le han hecho... Y luego estaban los capítulos traducidos en Argentina y algún capítulo también en Brasil, capítulos, en una tarea muy meritoria, pero no había dinero, digamos, para plantearse. Bueno, nadie aceptaba sacarlos, pues ya 4 volúmenes serían, ¿no?
Y bueno, por eso, gracias a eso, yo he podido conocerla. Che, agrego algo, Entonces, estoy acá en el trabajo, pero bueno, me tenté. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. Yo, leyendo todas estas entrevistas de los años 60, también veo que un temprano, una temprana lectura de los límites y los problemas que nos iba a suscitar, una lectura, si se quiere, por izquierda, de lo que nos iba a suscitar este enamoramiento con el estado de bienestar, el keynesianismo, toda la cultura material que se perdió, está bien, ojo con este keynesianismo, este estado de bienestar que tenemos de la posguerra, no es el camino hacia la emancipación. Miren todo lo que perdimos con el paso del nazismo, no fue gratuito, digo, esa pérdida de la cultura material de la que hablaba recién Joaquín. eh, Creo que Lukács está atento que algo que es parte de lo que se perdió en el periodo de entreguerra y que en el nuevo estado de bienestar tampoco se está pensando recuperar algo de eso, más bien todo lo contrario. Creo que hay una cuestión, hay algo de una ligazón entre crítica, una cuestión tecnocrática y vincula al estado de bienestar como una especie de visión medio evolutiva de la historia. Nada de eso, nada más. en todo caso, si me- en todo caso, a mí lo que me sorprende del texto que ha leído Antonio es la tesis de Lukács. Si yo no he entendido mal, él lo que está diciendo es que la corriente filosófica hegemónica en esos años 60 largos, para el final, es el neopositivismo lógico. Creo que ha dicho eso, ¿no? Creo que sí. has leído aquí. Y a mí eso me parece sorprendente, ¿no? Que no sé qué tiene en la cabeza Lukács, pero si lo traducimos bien, Wittgenstein abandona el Tractatus y está en otro orden de cosas. En 1951 publica investigaciones filosóficas que tienen muy poco que ver con las tesis tradicionales del neopositivismo lógico. Boris Cyrulnik ha sido asesinado hace 31 años por un estudiante nazi trastornado. Neurath, que es el más rojo de todos, que es un rojo. Neurath es un rojo, no es un hombre de la reacción. Otro Neurath es un rojo de los nuestros, digamos así, ¿no? Yo no sé si vivo aún o no, pero está en otro orden de cosas. Popper, que no es un neopositivista, les ha dado duro en cuestiones básicas, ¿no? En su criterio del significado, con su conjetura de la falsabilidad. Kuhn en el 62 rompe con otro de los principios básicos del neopositivismo, ¿no? Esa idea de que el contexto de justificación es lo importante y el contexto de descubrimiento, eso no tiene interés para nadie. De hecho, su libro, La estructura de las doctrinas científicas, es más bien el giro total, el dar cuenta de la importancia que tiene el contexto de descubrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, con todo eso y cosas que me olvido, ¿no? Gödel pues, tampoco está por la labor, está en Princeton y está en otro orden de cosas. A mí me cuesta mucho aceptar la veracidad de esa afirmación, de que la corriente filosófica hegemónica en los años 60, en Occidente o en nuestra parte del mundo, es el neopositivismo lógico, como mínimo yo creo que no es el tradicional, será otro tipo de neopositivismo, otro tipo de corriente analítica, pero neopositivismo lógico no. Como lugar se está informado y es una persona que sabe escribir y escribe, seguramente Mendel tiene otra cosa, ¿no? Y cuando habla de neopositivismo lógico, tal vez se refiere a corrientes filosóficas que de alguna forma tienen una relación muy estrecha con la ciencia positiva o algo parecido, ¿no? Bueno, no sé si... De todas formas, creo que, bueno, si me permitís, creo que en esta discusión, si leemos bien el texto, no sé si se está refiriendo tanto a las opiniones explícitas de eh, ciertos sectores filosóficos que explícitamente se ascriban al neopositivismo lógico. O sea, creo que esta afirmación, o sea, si lo leemos de nuevo, que dice, si se analizaran seriamente los motivos conductores de orden teórico que rigen el actual desarrollo de las esferas política, militar y económica. Es decir, hay una atención, creo, a lo que a los motivos últimos que en última instancia pueden ser inconscientes. Y la centralidad de la vida cotidiana en este último Lukács creo que va por este sendero, ¿no? Por cómo ver cómo los caminos de la vida cotidiana son aquellos en los que el inconsciente eh, es más dominante, digamos, y en ese sentido ahí sí que domina en esas esferas de modo automático o de modo inconsciente
este pensamiento neopositivista, entiendo yo en este párrafo, vaya, que no es que sean explícitamente neopositivistas, sino que lo son en la práctica y que esa práctica es lo que rige el desarrollo de las esferas política, militar y económica. O sea, entiendo yo que va por ahí. Bueno, en el capítulo en el que habla del neopositivismo, que me parece que es el segundo capítulo de su ontología, porque claro, empieza haciendo una crítica, mete a Wittgenstein. O sea, para él neopositivismo es todas las filosofías lingüísticas, semánticas, de semántica, que es una reducción, ¿no? Y es un mal conocimiento, si se quiere, ¿no? Pero incluiría todo esto. Él incluiría esto. Digo, bueno, aunque siga, si tenéis que decir algo, me cortáis, ¿eh? Vale, no hay problema. Si os viene algo a la mente que estáis incubando, no hay problema en que me cortéis. Sigo. Nuestra conferencia no se ocupará, pues, de las tentativas ontológicas de las últimas décadas. Nos circunscribimos a la mera explicación de que las consideramos extremadamente problemáticas y nos remitimos solo a la evolución última de un tan célebre iniciador de esta orientación como Sartre, a fin de aludir, cuando menos, a la problemática y a su orientación. Esta orientación se muestra en relación con el marxismo. Sabemos muy bien que este último, en las historias de la filosofía, rara vez ha sido considerado como una ontología. Esta conferencia se propone, en cambio, la tarea de señalar lo que fue filosóficamente decisivo en la actividad de Marx. Trazar el esbozo de una ontología materialista histórica, superando, tanto teórica como prácticamente, el idealismo lógico-ontológico de Hegel. A ver, aquí niego la mayor, o sea, al pobre, a más le dices que él es un filósofo y que él es un ontólogo y te llama, y lo primero que hace es insultarte. Primero, ¿onto qué? Y segundo, filósofo yo. O sea, no ha habido nunca, y por eso se tiene que construir una ontología. Otra cosa es que yo crea que hay que hacer una teoría de la civilización y una ontología. Yo estoy de acuerdo, pero más no la tiene. Más no lo tiene. O sea, ni se le había ocurrido. O sea, entonces, la mala vía es esta manipulación de decir, comienza, la ontología comienza así, es que me he vuelto a mirar. Es apodíptico que Marx tiene una ontología. ¿A por qué? O sea, porque tú lo vales, porque lo dices tú. O sea, pues es apodíptico que Marx no tiene una ontología. Tiene una crítica de la economía política o tiene, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y una obra enorme y todo lo que se quiera. Y en muchas direcciones, en muchas direcciones. Unas veces anti-hegeliana férrea, otras veces empieza a aceptar el hegelianismo, depende, ¿no? Hay veces individualista antropológica, porque la ideología alemana es, el primer capítulo, el de Feuerbach, es individualismo antropológico. Partimos de los individuos contraen relaciones, ¿no? Peor aún cuando se ha intentado sintetizar un más único que evoluciona, poniendo entonces su tesis de Demócrito y Epicuro dentro de la evolución, porque Demócrito y Epicuro son atomistas y la tradición en la que él se suele inscribir es en la aristotélica, prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, no los individuos como átomos, ¿no? Porque claro, él está trabajando a estas personas, a estos filósofos, para elaborar filosofía humana, ¿no? Entonces, no es verdad esto, no hay un marxismo. Luego, la palabra lógico-ontológico de Hegel, lógico lo interpreta como logicidad lingüística, cuando Hegel está usando lógica como logos, como griego. O sea, el logos, para los griegos, el logos es el discurso y no hay discurso sin actividad. Para un griego, por eso esto insistía mucho Castoriadis, el logon didonai era, después de haber hablado en la asamblea, donde va uno a proponer acción, hay que dar la cara por sus resultados. Y sobre este concepto de logos aristotélico helénico
viene la connotación de logos aristotélico, helenística, que es el logos como la fuerza creadora de la divinidad, el logos como la fuerza práctica, el logos como fuerza práctica, como palabra que dirige acción, en el seno divino, ya. Entonces, esta tradición no tiene nada que ver con discursividad lingüística hegeliana, ¿no? Que del ser salga del concepto ser salga el concepto cualidad y no sé qué, ¿no? Es que es como... Pero bueno, esto sí que mejor me hubiera callado porque es muy No imaginario. quemes todos los cartuchos tan pronto, Joaquín. Vale. En todo caso, Joaquín, a mí no me ha sorprendido lo que has comentado sobre Marx y Hegel, eso no me ha sorprendido. Tampoco me ha sorprendido que llegaras a Marx, que en Marx no haya, en la obra de Marx no haya una ontología. Yo esto no lo sé, sinceramente, no he leído suficientemente Marx, pero me ha sorprendido porque has dicho, si no he entendido mal, que Marx tampoco es filósofo. ¿Eso lo has dicho o lo he entendido mal? Si A dices ver, eso, yo creo que es filósofo, pero a él tú le dices que su obra es una obra filosófica y... vale, perdón. No lo sé. Es una conjetura que tú haces. Bien, bien. Sí. Vale, continúo leyendo. El papel preparatorio de Hegel consiste en que éste concibió, a su manera, la ontología como una historia que, en oposición con la ontología religiosa, desarrollaba una historia evolutiva necesaria desde abajo, desde lo más simple hasta arriba, hasta las más complejas objetivaciones de la cultura humana. Es natural que, en ella, el acento estuviera puesto en el ser social y sus productos, así como es igualmente característico de Hegel que el hombre aparezca en él como un creador de sí mismo. La ontología marxiana excluye de la hegeliana todos los elementos lógico-deductivos y los histórico-evolutivamente teleológicos. Con esta puesta sobre los pies, de carácter materialista, también la síntesis de lo simple debe desaparecer de la serie de factores motores del proceso. En Marx... Si me permite una cosa referido al párrafo anterior que he esperado para que no... Hombre creador de sí mismo. El hombre causa libre. Si es que el nacimiento el pensamiento de la modernidad está en esa obra de la que hemos leído, La Disputación 19. El hombre causa libre. O sea, el hombre ontológicamente ser no solamente libre moralmente, hacer el bien y el mal, por voluntad divina, sino por voluntad divina, hacedor de su propia civilización. El hombre causa libre. Bueno, y eso es... Hegel no lo sabe. Hegel no lo sabe, pero esta es la línea. De todas maneras, Joaquín, ¿no te parece aquí, sin intentar tampoco liarnos ahora ni profundizar en exceso, que el inicio del párrafo con el final son un poco autocontradictorios? Porque Sí, afirmar con esa rotundidad el hombre aparezca en él como un creador de sí mismo suena con una rotundidad muy absoluta. Y al principio del texto habla de una ontología que es una historia evolutiva necesaria, que suena muy determinista yo pensaba en otra cosa, de lo simple a lo complejo, y de que lo es simple. pagar peaje al diamante. En realidad, cualquier individuo, y él mismo está partiendo de prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, y ya la comunidad ya no es de lo simple a lo complejo, ¿no? Y dentro de la prioridad ontológica de la praxis emergente de la comunidad, que no es la actividad de cada individuo separado, sino en fin. Pero sí, y también eso es cierto. Dice Aquí historia evolutiva necesaria, o sea, es también muy... el necesitarismo y todos los peajes que va a pagar al materialismo ramplón. Eh, mm, bueno, Continúo, ¿eh? Insisto, bueno, no insisto más, me interrumpís cuando gustéis. En Marx, el punto de partida no es el átomo, como en los viejos materialistas, ni el ser abstracto, como en Hegel. Todo lo existente debe poseer siempre carácter objetivo. Debe ser siempre la parte más motora y móvil de un complejo concreto.
Esto tiene dos consecuencias fundamentales. Primero, el entero ser es un proceso histórico. Segundo, las categorías no son declaraciones sobre algo existente o en devenir, ni principios de formación ideales de la materia, sino formas motoras y móviles de la materia misma, formas del ser, determinaciones de la existencia. En la medida en que la posición radical de Marx, posición que con igual radicalismo se aparta del antiguo materialismo, fue interpretada múltiples veces de acuerdo con el viejo espíritu, surgió la falsa impresión de que Marx subestimaba la importancia de la conciencia por comparación con el ser material. Más adelante se explica... ¿Hay alguien aquí que tenga... No está Manuel. Quería saber... Manuel tiene el texto en alemán. Yo quería saber que... Porque seguramente no es conciencia, sino consciencia. No. Y seguramente en alemán para Lucas conciencia moral es Gewissen, o como se diga, ¿no? Aunque tuviéramos todos el archifonema SC, como la mayoría de los dialectos del español, sería conveniente la escritura diferenciar entre conciencia moral y consciencia, técnicamente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Que todos tengamos, usáramos el archifonema que no distingue entre S y C. Más adelante... Pero, perdona, Joaquín, ya puestos, es una pregunta de primero de GB. Pero ¿cuál sería para ti la diferencia entre conciencia y consciencia? Pues conciencia es eso de lo que nos habla de lo que está bien y lo que está mal, digamos, ¿no? O sea, las deontologías serían conciencia moral, pueden ser más amplias, ¿no? Lo que debo hacer, lo que no debo hacer, lo que es bueno y malo. Y la consciencia es comprender que hay mundo delante de nosotros, decir, ay, mira, hay mundo, o sea, tener consciencia, sería más bien epistémico, ¿no? Cognoscitivo. Esto sería a Bewusstsein, ser consciente de la explotación, conciencia de clase, ¿no? O sea, conciencia. Sacristán traducía, o sea, aquí es pagar peaje al maestro, ¿no? Sacristán traducía consciencia y luego ponía conciencia, como cosas distintas, ¿no? La consciencia es percatarnos, por ejemplo, de que somos explotados, con independencia de que lo queramos resolver robando o haciendo la puñeta al compañero y siendo inmorales, ¿no? Conciencia sería. Pero en el... Bueno, no, perdón, es una cosa lateral, pero en el uso usual de las palabras, ¿hay alguna diferencia entre decir historia y conciencia de clase, y decir historia y conciencia de clase? Yo no logro ver la diferencia. No, en el uso no sé. Se está perdiendo esto, no es cierto. Continúo. Más adelante se explicará concretamente la falsedad de esta concepción. Lo que aquí importa es señalar que Marx concebía la conciencia como un producto tardío de la evolución ontológica material. Si esto se interpreta en el sentido del Dios creador de la religión o a la manera de un idealismo platónico, puede producirse, sin duda, una apariencia tal. Para una filosofía evolutiva de orientación materialista, por el contrario, el producto tardío no tiene que ser nunca un elemento de escasa importancia ontológica. Es un problema que él se crea con el materialismo, con el diamant, porque para el ser humano se autoconstituye en la medida que va constituyendo su propia consciencia práctica. O sea, sin consciencia práctica no hay ser humano. La génesis del ser humano, a ver, la acción es lo que caracteriza, la acción en común es lo que caracteriza ontogenéticamente al ser humano. No hay acción sin pensamiento, porque hay un pensamiento que dirige las manos y eso es lo que se está, o sea, pensamiento, acción va unido. Decir actividad es decir pensamiento. Y pensamiento que guía manos. Y entonces, desde esta perspectiva, el principio está en la génesis de esto. Es aceptar
la evolución material de lo simple a lo complejo y las aguas someras de Haldan o Barin, de donde sale la vida. A ver, es que por desgracia, parte de vosotros no habréis leído, habéis tenido la suerte de no haber leído nunca un Konstantinov o un Valdiviama. Yo sí que los he leído. Eso no va a ninguna parte, ¿no? Es crear unas cadenas, es coger el evolucionismo de los materialistas del siglo XIX, ¿cómo se llaman aquellos? No me acuerdo. Y intentar que de la materia salga hacer la explicación que de la materia sale la consciencia y entonces sale en un periodo tardío. Pero esto es que es liarse. O sea, porque en fin, yo creo que, a ver, yo creo que el modelo explicativo tiene que comenzar por el ser humano y luego su relación, y evidentemente el ser humano en su relación con la naturaleza, que no solamente es cavar la tierra, la relación con la naturaleza del ser humano es crear ideas que son chiribitas eléctricas en el cerebro, lo sabréis decir mejor otros. O sea, el cerebro también es naturaleza, ¿no? Pero es malo ese esquema que está metiendo aquí. Y además no es el que él va a jugar fuerte, porque además él va a jugar fuerte poco a poco al hegeliano, que es la intersubjetividad comunitaria de la que emerge. En fin, bueno. Pero, ojo, ojo, ojo. Efectivamente, hay que partir del ser humano. Pero el ser humano es el resultado de un proceso ontológico de construcción humana. Recordemos los cuadernos de París. En los cuadernos de París, Marx dice que el ver del hombre, el oír del hombre, no es igual que el ver o el oír del animal. Es un proceso de construcción humana de ver, de oír, es decir, la construcción humana de los sentidos. Y en la medida que se va produciendo ese proceso ontológico, llega un momento en que en ese desarrollo ontológico aparece la conciencia. Y tenemos finalmente el ser humano. En ese sentido, yo no estaría tan crítico con la afirmación que ha hecho antes Lukács, que cuando decía que fue filosóficamente decisivo en la actividad de Marx. No dice que Marx fuera filósofo. Dice que en la actividad de Marx hay un efecto colateral filosófico, un efecto colateral filosófico importante, que es el esbozo de una ontología materialista histórica. Yo creo que ese esbozo no dice que construye una ontología, está precisamente en esas reflexiones que no tienen un destino más allá de la propia reflexión que hace Marx cuando tiene 25 o 24 años, que está construyendo una idea, pues eso, evolutiva y ontológica del ser humano. El ser humano se va construyendo incluso antes de llegar a ser humano. En ese sentido sería una construcción ontológica del ser. Esa sería la idea de Hegel. Que el ser humano... Pero es que por eso a mí lo que me llama la atención y contradictorio es que diga que la ontología de Marx se contrapone a la idea de que el hombre es un creador de sí mismo, que es una idea que le asigna a Hegel, el Lukács, en este texto. Eso sí que me parece contradictorio, porque creo que eso está también implícito en esas esbozo o en esas reflexiones de contenido ontológico, pero que no es la construcción de una ontología explícita por parte de Marx. Lukács va a tirar del texto que tú has mencionado, luego, a lo largo de su obra. O sea, para él los manuscritos de París, a ver, yo no sé con qué él tira de ello, porque claro, yo no sé con qué conciencia clara lo hace o no, porque Lukács sabe que después de los manuscritos de París viene la ideología alemana, después viene la Sagrada Familia y después viene Miseria de la Filosofía, que son la cosa más perramente anti-hegeliana que se puede haber escrito en la vida, ¿no? Y yo no sé,
También Togliatti llega el momento en el 49 y edita los cuadernos de los manuscritos de París para rescatar la obra de Gramsci, que es otro hegeliano. En fin, pero sí, es cierto. Y ahí estamos en estas contradicciones. Es lo mismo lo de los cuadernos de París. Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Es lo mismo lo que estoy yo diciendo sobre los cuadernos de París. Está muy bien. Y entonces ahí vemos los juegos que además yo creo que son enjuagues que hace Lukács para protegerse y va a tirar por la línea que dice Joaquín Bilbao. La praxeología, cubriéndola. Pero bueno, eso es lo que opino, vaya. Sí tiene razón, Joaquín. Chao, Salvador. Buena castañada, buena castañada. Vale. Te esperamos en la medida de lo posible, ¿eh? Chao. Salvador había dicho que se tenía que marchar. Sí, tiene que ir a las 7. Continúo. El hecho de que la conciencia reproduzca la realidad y sobre esa base haga posible la elaboración modificadora de esta, implica, desde la perspectiva del ser, un poder concreto y no una debilidad, como sucedería si se la juzgara a partir de aspectos exageradamente irreales. Aquí solo podemos ocuparnos... Perdón, Antonio. Perdón, pero siguiendo también con la reflexión sobre las categorías que usa Lukács, conciencia como reproducción de la realidad, también daría para comentario. Y luego estaría bien también saber cómo escribe él en alemán o cuál es la palabra para elaboración modificadora de la realidad. O sea, llamar elaboración, no sé si es cosa del traductor o si es el propio Lukács que utiliza una palabra equivalente, pero bueno, me parece interesante. La primera cosa que has planteado, ¿cuál era, Gerard? Lo de la conciencia como reproducción de la realidad, A que yo creo que también estaba incluso en Historia y Conciencia de Clase. O sea, me parece que está volviendo en algunas ocasiones a conectar con eso. Yo para lo de esto, yo parto de la estética, donde, bueno, él siempre defiende la teoría del reflejo, pero en la estética coges el libro y te dice como teoría del reflejo, te cuenta la teoría fenomenológica o sea, lo que al final va a resultar que refleja, por ejemplo, el artista en su obra, es la experiencia del mundo interno que le ha producido el mundo real. O sea, hay en las primeras páginas y tirando de me cago en la mar, de Arnold Gehlen, una que usa es facilísimo de encontrar, ¿eh? Se toma el primer volumen de la estética y se ve cómo habla de la percepción. La percepción es activa. O sea, él dice, nosotros percibimos que en los objetos, o sea, nosotros en los objetos, él acepta que vemos una cosa redonda y decimos, es dura y fría. Luego a lo mejor nos llevamos un chasco porque la tocamos y es de plástico. Pero, o sea, él acepta. Entonces, su teoría del reflejo, dices, pero puñetero, ¿por qué sigues manteniendo el término teoría del reflejo? La mantiene. La mantiene. Mantiene la idea de la palabra teoría del reflejo, ¿no? Y ya digo, y su estética es maravillosa precisamente porque no considera, y sus críticas al naturalismo son acertadas precisamente porque él no cree que el artista refleje el mundo tal y como es el mundo, sino que el artista objetiva en la obra la reflexión experiencial del mundo en el que vive. Entonces su estética se convierte en una cosa potentísima, salvo cuando le da por bajarse a niveles de gallina, que es optar por la psicología conductista en la versión soviética, que es la... ¿Cómo se llama, hombre? El de los Pavlov, ¿no? Que nos lo va a contar aquí, ¿eh? El hombre es un ser que responde. Ah, sí, respuesta a qué estímulo. O sea,
Y luego se lo quita encima, pero bueno. Yo en esta frase que mencionaba Gerard, no, puede que sea un sesgo hegeliano, no he entendido cuando dice, por ejemplo, conciencia reproduzca la realidad, no la he interpretado, digamos, he percibido más el matiz, no de representación de realidad, sino de reproducir la realidad, o sea, de crearla, ¿no? De crearla y recrearla. De ahí claro, porque si no, no se podría deducir de otra manera la segunda parte de la frase, ¿no? Una elaboración modificadora, o sea, creativa, creadora, ¿no? Bueno, continúo leyendo. Aquí solo podemos ocuparnos de la ontología del ser social, pero no podemos captar su peculiaridad si no tomamos conocimiento de que un ser social solo puede surgir y seguir desarrollándose sobre la base de un ser orgánico y este último, a su vez, solo a partir del ser inorgánico. La ciencia comienza ya a descubrir las formas preparatorias de transición de un modo del ser a otro. Además, ya han sido expuestas las categorías más importantes, en principio, de las formas del ser más complejas, en contraposición con las más simples. La reproducción de la vida, por oposición a la mera modificación, adaptación activa, orientada a transformar conscientemente el ambiente, por oposición a la adaptación meramente pasiva. También se ha hecho claro que la forma del ser más simple, aun cuando pueda producir muchas categorías transicionales, se encuentra separada por un salto de la auténtica constitución de la forma del ser más compleja. El párrafo es arriba, transición, y aquí abajo, no, transición no, salto. La ciencia comienza preparatorias de la transición y ahora, pero bueno, aunque hay categorías transicionales, no hay transiciones, hay saltos. Este párrafo es, él sabrá por qué lo ha escrito. Bueno, en fin, y esto de la adaptación activa, jodido, quita la palabra adaptación. La adaptación es aceptar lo que hay. O sea, estas son mis cartas, las voy a jugar, ¿no? Adaptación activa, adaptación pasiva. Esta es algo de la auténtica constitución de la forma del ser más compleja. Esta es algo cualitativamente nuevo, cuya génesis no puede ser simplemente deducida de la forma más simple. A un salto semejante sucede la ampliación de la nueva forma del ser. En la medida en que se constituye allí de modo continuo algo cualitativamente nuevo, este algo nuevo, en muchos casos, no parece ser más que una modificación de las maneras de reacción del ser que está en proceso de fundamentación en nuevas categorías efectivas, en aquellas categorías que verdaderamente revelan lo nuevo en el ser nuevamente constituido. Piénsese en cómo la luz, que actúa sobre las plantas de manera aún puramente físico-química, por cierto, que desencadenando ya aquí con ello efectos vitales específicos, en la vista de los animales más desarrollados desarrolla formas de reacción frente al ambiente específicamente biológicas. Así, el proceso de reproducción asume en la naturaleza orgánica formas cada vez más adecuadas a su esencia genuina. Se convierte... Esto sí que es un acto de teleología de narices. Hay un fin que es genuino, una esencia genuina. Si esto no es teleológico, venga Dios al mundo y lo vea. Pero bueno, él sabrá por qué lo ha puesto. Yo creo que esto estamos en unos peajes enormes al Yamat. Es mi opinión. Él no lo ha dicho nunca y la lucasiología apologética muy culta que hay tampoco lo dice nunca. Todos parten de que, bueno, en fin, nada. Todos parten de que Lukács es el segundo mejor filósofo después de Marx, ¿no? Dices, pero bueno, Marx, ya digo, no era filósofo.
Pues fíjate que yo, sin embargo, esta frase la había leído en el sentido más de la biología evolutiva, dado un poco las referencias que estaba haciendo, y aunque podía entender que pudiera, pero no, como es un poquito así, poco claro, me había dado la impresión, bueno, pero vaya, porque claro, en biología evolutiva sí se sabe o se dice, el objeto de de la reproducción biológica es calcar, es dar copias exactas, ¿no? El papel de los genes en la reproducción genética es, su función es hacer copias exactas de los progenitores, ¿no? Entonces, pues como estaba en este ambiente así de cosas, hacer un poco de filosofía de la naturaleza, pero bueno, lo comento por decir algo, ¿eh? No tiene mayor. No, y a ver, yo que considero que es el gran filósofo y el gran Lukács, quiero decirlo porque me llevo media vida peleándome con él y sospechando de él en cosas. Entonces, muchas veces puedo ser muy prejuiciado. Suspicaz, ¿no? Suspicaz. Cuando le leí El joven Hegel, leí que él decía que el joven Hegel había sido revolucionario, pensé, anda la que me estás colando. Luego encontré en los textos de Ripalda, de los textos de Juventud de Hegel, que había sido revolucionario. O sea, yo reconozco tener suspicacias y considero que es imprescindible leer al viejo Lukács, ¿eh? O sea, eso no me cabe duda. A mí me cambió la cabeza, el viejo Lukács. Lo digo para que perdonéis mis suspicacias y en fin. Se convierte de manera cada vez más decisiva en un ser sui generis, si bien el hecho de basarse en los fundamentos originarios del ser nunca puede ser superado. Ya que aquí no podemos esbozar siquiera este complejo de problemas, señalemos que la evolución ascendente del proceso de reproducción orgánico, el devenir biológico cada vez más puro y expreso en sentido estricto, también conforma, con ayuda de las percepciones sensibles, un tipo de conciencia, un importante epifenómeno como un órgano superior de su funcionamiento efectivo. Un nivel determinado de evolución de los procesos de reproducción orgánicos es imprescindible para que pueda surgir el trabajo como un fundamento dinámico constructivo de una nueva clase de ser. También aquí debemos dejar de lado los innumerables rudimentos de trabajo existentes, los cuales representan solo rudimentos. También aquellos callejones sin salida en que surgió no solo una clase de trabajo, sino también su necesaria consecuencia evolutiva. La división del trabajo, abejas, etc., porque esta última, en la medida en que se fija como una diferenciación biológica de los ejemplares del género, no puede convertirse en un principio de la evolución ulterior en dirección a un ser de una nueva clase, sino que se atiene a una estabilidad desprovista de evolución, precisamente a un callejón sin salida en la evolución. También estas líneas, desde el punto de vista de un biólogo evolutivo moderno, diría, hombre, no, esto está hecho de una manera muy así, muy de lectura, de oídas, o muy de lectura superficial. La esencia del trabajo consiste justamente en la capacidad de rebasar la fijación del ser viviente en la relación biológica con su ambiente. El momento esencialmente distintivo no está dado por la perfección de los productos, sino por el papel de la conciencia, que precisamente aquí cesa de ser un mero epifenómeno de la reproducción biológica. El producto es, dice Marx, un resultado que al comienzo del proceso estaba presente ya en la mente del obrero, es decir, de un modo ideal. Parece, quizás, llamativo que justamente en la delimitación materialista entre el ser de la naturaleza orgánica y el ser social se atribuya a la conciencia un papel tan decisivo. Pero no hay que olvidar que los complejos de problemas que aquí se presentan, su tipo más elevado es el de libertad y necesidad, solo pueden recibir un sentido auténtico, precisamente de modo ontológico, gracias a una participación activa de la conciencia. En tanto la conciencia
no llega a constituirse en una fuerza efectiva del ser, esta oposición no puede presentarse en absoluto. Por el contrario, siempre que se asigna objetivamente un papel semejante a la conciencia, se atribuye a ésta la resolución de esas oposiciones. Bueno, aquí la conciencia es el pensamiento que guía la actividad, ¿no? Y el trabajo es toda actividad. Trabajo, él, en realidad, esto, ¿quién lo dice? Lo dice Antonio Infranca, que Lukács depone la teoría del trabajo de Marx y toma la de Aristóteles. Pero Aristóteles tampoco no tiene la palabra trabajo, ¿eh? Tiene la palabra poiesis y praxis. O sea, y es todo tipo de actividad, ¿no? Humana. Entonces usa la palabra trabajo como todo tipo de actividad humana. Lukács también. El texto de Infranca. El problema con Infranca es que es brillantísimo, pero nunca te explica las consecuencias que acarrean las modificaciones que introduce Lukács y el por qué lo hace. O sea, te puede decir, la teoría del trabajo de los manuscritos, de las teorías de la plusvalía y del capital, la deja Lukács y toma la de Aristóteles. ¿Por qué lo hace y qué consecuencias tiene? Como cuando Tertullian dice, la ontología de Lukács comienza por la experiencia, la vida cotidiana, ¿no? Como un elemento externo a todo tipo de modelo. ¿Por qué lo hace y qué consecuencias tiene? Silencio. Estas son las cosas que te dejan... A ver, tampoco Suárez nos contaba por qué lo hacía y qué consecuencias tenía decidir que la hipótesis era el causa libre por experiencia. Pues estaba. Pero bueno. Por cierto, que Joaquín preguntaba antes por qué palabra utiliza Lukács para referirse a conciencia. Siempre es Utiliza Bewusstsein. Bewusstsein. Sí. Tengo aquí la versión en alemán y todo el rato es Bewusstsein. Claro. Por cierto, que antes cuando decía que la conciencia reproduce, no, dice refleja. Refleja. La palabra que pone es refleja. Widerspiegel. Son distintas palabras que la traducción. Justo en eso que yo comentaba de... En esto, en la estética, la traducción de Sacristán es impecable. Joaquín, ¿te refieres en aquella frase que dice el hecho de que la conciencia reproduzca la realidad y sobre esa base? Exacto. Dices que pone refleja, ¿no? En el texto original. Widerspiegel. Vale. Pues el traductor ha estado más fino que él. Está al aparejo en la manipulación. Son estas traducciones que no ayudan a No. deshacer tuertos. Y yo pregunto de dónde viene el que no se escriba bien consciencia y se diga conciencia, de dónde viene a nivel de impreso, ¿no? Porque es que ya no existe la palabra escrita consciencia, todo pone conciencia. Más fácil de pronunciar. Para un español. Y entonces, claro, nos despista lo que nos teníamos. Cuando dice una cosa o dice otra, pues. Hay un ilustre mexicano, ¿verdad? Que además es jesuita, Porfirio, que hemos leído, que insiste en que es conveniente... Todo. Estás gritando, ¿eh? No sé, Todo es const. Perdón. En un libro que en España tiene otro título, pero que en México tiene otro título, pero está traducido en la editorial Sígueme, es sobre Hegel, ¿eh? El libro este de Porfirio, y él insiste mucho en esto. Y es mexicano, o sea, que él usa un archifonema, no dice CS, pero sabe que técnicamente nos conviene técnicamente diferenciar. Continúo. Me había quedado al final del párrafo, ¿verdad? Entre oposiciones. Vale. Parece que sí. Es posible designar, y con buenas razones, al hombre que trabaja, al animal que a través del trabajo ha llegado a convertirse en hombre, un ser capaz de dar respuesta.
pues no queda duda de que cada actividad laboral surge como solución orientada a dar respuesta a aquella necesidad que la desencadenó. Pero si se quisiera desatender la esencia de la cuestión, se daría por supuesta aquí una relación inmediata. El hombre... El estímulo-respuesta está aquí y las necesidades planteadas así no emergerán nuevas, sino siempre será respuesta a las mismas viejas necesidades. Este es un problema que él se crea al utilizar a Pavlov. Estímulo-respuesta. Pues no, las necesidades humanas son producto de la intersubjetividad práctica humana. O sea, es que nos autoconstituimos en nuestras propias necesidades. Entonces, aquí hay un problema de oscurecimiento, ¿no? Y respuesta corresponde a estímulo, y eso es conductismo. Y eso es lo de los perros de Pavlov, ¿no? O sea, tocas el timbre, les segregan la saliva, ¿no? Porque Pavlov es conductismo. Soviético, pero conductismo. El hombre, por el contrario, se convierte en un ser capaz de dar respuesta precisamente porque, paralelamente a la evolución social, de un modo creciente, generaliza como preguntas sus necesidades, las posibilidades de satisfacer estas, y en su respuesta a la necesidad que las ha desencadenado, fundamenta y enriquece su actividad a través de tales mediaciones, a menudo profusamente ramificadas. Así, no solo la respuesta, sino también la pregunta son inmediatamente un producto de la conciencia que dirige la actividad. Pero con ello, la acción de responder no deja de ser, desde la perspectiva, lo primario en este movido complejo. Yo sigo pensando en este párrafo, también vuelvo a tener la sensación de cosas autocontradictorias. Pero no tiene el micrófono desactivado. Porque es verdad que al principio o no sé si busca algunas sutilezas para los entendidos o porque, por ejemplo, cuando empieza el párrafo es verdad, ¿no? Enseguida la impresión es esto, estímulo-respuesta. Sin embargo, dice esa cosa de, al inicio, hacia la mitad del párrafo, en la página anterior, dice, pero si se quisiera desatender la esencia de la cuestión, se daría, por supuesto, aquí una relación inmediata. Está diciendo, no, pero cuidado, que esto no es así. O sea, hay mediaciones, ¿vale? No hay esta relación directa, inmediata, automática. Y luego desarrolla esto de que es ser capaz de dar respuesta, generaliza como sus necesidades como preguntas, o sea, antes de dar una respuesta, elabora, piensa en esas necesidades, piensa en la respuesta o en cómo va a gestionarlas. En su respuesta a la necesidad, que las fundamenta y enriquece su actividad a través de mediaciones profusamente ramificadas. Ahora aquí parece que esté diciendo no, el ser humano no funciona así, no funciona como el perro de Pavlov. Y sin embargo, otra vez al final del párrafo vuelve a darle prioridad a la necesidad. O sea que son algún que otro párrafo que me parece que dice cosas, así, para mí sinceramente, contradictorias. De momento, al menos de momento, ¿no? Luego igual todo cobra. Bueno, sigo, perdón. La necesidad material... Perdón, pero es que justamente esa frase, yo estaba viendo que el texto estaba bien traducido, pero justamente esa frase está mal traducida. Porque lo que dice... ¿En qué punto? Sí. En la frase es de, si se quisiera desentender la esencia de la cuestión, se daría por supuesto aquí una relación inmediata. Lo que dice el texto en alemán es que se desatendería a la esencia de la cuestión si se quisiera dar aquí, por supuesto, una relación inmediata. Sí. Mucho más, bueno, vale. Joder. Man würde jedoch am besten der Sache vorbeigehen, würde man hier ein unmittelbares Verhältnis voraussetzen. Vale. Ahora me ha quedado más claro. Vale. Y decía, bueno, está bien traducido, pumba, llegamos a esta y cabal.
Joaquín, por favor, ¿puedes volver a decir la traducción tuya en español? Man würde jedoch am Wesen der No, Sache. en español, en Ah, español. en español. Español. Pero se desatendería a la esencia de la cuestión Sí. si se quisiera dar por supuesta aquí una relación inmediata. Yo creo que está diciendo lo mismo que la traducción esta. No, no, no. Aquí dice, pero si se quisiera desatender a la esencia de la cuestión, bueno, pues sí, se daría por supuesto aquí una relación inmediata. Sí. Si se da por supuesta, efectivamente está así. Sí, está. Pero, digamos, el sentido es correcto, pero la frase está invertida, sí. Exacto. Sí, es verdad, tienes razón. Vale, continúo la lectura. Vale, sí. La necesidad material en cuanto motor, la siguiente página, el segundo párrafo. La necesidad material en cuanto motor del proceso de reproducción individual y social es la que realmente pone en movimiento el complejo de trabajo. Y todas las mediaciones, de acuerdo con el ser, están presentes solo para satisfacer dicha necesidad. Ciertamente, con ayuda de eslabones intermedios que transforman de modo ininterrumpido tanto la naturaleza que rodea a la sociedad como a los hombres que actúan en esta, sus relaciones, etc. Tales eslabones tornan prácticamente activas en la naturaleza fuerzas, relaciones, propiedades, etc., que de otro modo no hubiesen podido desencadenar tales efectos. Y el hombre, a través de la liberación y el dominio de esas propias fuerzas, produce una evolución ascendente de sus capacidades. Con el trabajo está dada, pues, ontológicamente, la posibilidad de la evolución ascendente de esas capacidades, como también la posibilidad de que el hombre las ejercite, ya por el trabajo, pero ante todo a causa de la metamorfosis de la adaptación meramente reactiva, pasiva del proceso de reproducción al ambiente. A través de la modificación consciente y activa de dicha adaptación, el trabajo se convierte no solo en un hecho en el que cobra expresión la nueva peculiaridad del ser social, sino también, precisamente, de manera ontológica, en modelo de la forma del ser enteramente nueva. Cuanto más precisamente contemplamos el funcionamiento del trabajo, tanto más evidente se torna este carácter. El trabajo consta de posiciones teleológicas que ponen en movimiento sus respectivas series causales. Esta determinación, simplemente constatativa, elimina prejuicios ontológicos milenarios. En contraposición con la causalidad que representa la ley espontánea, en la que reciben su expresión universal todos los movimientos de formas íntegras del ser, la teleología es una forma de posición continuamente llevada a cabo por una conciencia que, conduciendo los movimientos en determinadas direcciones, solo puede activar series causales. A ver, este párrafo, la distribución de la física aristotélica, que es lo que acabamos de leer, es lo que nos cuenta Juri Camacho sobre Suárez. Para afirmar la libertad humana hay que destruir el principio de causalidad. Lo que pasa es que lo dice de otra manera. Bueno, eso, ¿no? Para los que hemos leído los del anterior seminario. El anterior seminario fue sobre entender a Suárez. Cuando, pues, en sistemas filosóficos anteriores la posición teleológica no era reconocida como una especificidad del ser social de esta índole, debía idearse, por un lado, un sujeto trascendente, por otro, una conformación especial de las estructuras teleológicamente efectivas, a fin de poder atribuir a la naturaleza y la sociedad tendencias evolutivas de carácter teleológico. La duplicidad de este estado de cosas, que por un lado, en una sociedad que se ha vuelto realmente social, sin duda la mayoría de aquellas actividades
cuya totalidad mueve el todo, es de naturaleza teleológica, pero que, por otro, su existencia concreta consta de estructuras causales. No importa si permanecen aisladas o se encuentran reunidas, que nunca pueden encontrarse en una relación de carácter teleológico. Es aquí el punto de vista decisivo. Esta es una de las ideas que machacan su ontología. O sea, es decir, la actividad humana es teleológica, pero se enfrenta con una naturaleza que no es teleológica. Y bueno, la libertad humana se produce generando mediaciones, cadenas larguísimas de mediación, de separación. A ver, detrás de esto, que puede verse, el debate se hace muy pegajoso. Detrás de esto hay una cosa interesante, y es que eso del reino de la libertad no es una jauja. O sea, el ser humano tendrá que trabajar siempre. La liberación respecto de la naturaleza es poco a poco, a través de, o sea, él ahí está tocando mitos marxistas que son utópicos, pero que hemos convertido en el radiante porvenir, el reino de la libertad, las jaujas. Él, al contrario, él planteará siempre praxis y democratización. La democratización de la praxis, pero la praxis hay que seguir haciéndola. Y la praxis, mira, hace que se sude. Lo que no hace que se sude es no hacer nada. O sea, él está tratando temas importantes en fin, bueno, del marxismo. Continúo. Toda praxis social, si consideramos el trabajo como su modelo, reúne dentro de sí esta contradicción. Por un lado, es una decisión entre alternativas, pues todo hombre, cada vez que hace algo, debe continuamente decidirse por realizar la acción o por abstenerse de hacerla. Toda acción social emana, pues, de una decisión entre alternativas sobre posiciones teleológicas futuras. La necesidad social puede imponerse solo en la presión, a menudo anónima, para que los individuos realicen su decisión entre alternativas de acuerdo con una orientación determinada. Aquí se acaba de cargar la ontología de la historicidad humana, ¿eh? Si es entre A o B, la aparición de algo nuevo desaparece de este párrafo. Él defiende la historicidad humana, pero bueno, mira, hace estos enjuagues. Marx designa esta situación adecuadamente al decir que los hombres se ven impulsados a actuar de un modo determinado bajo riesgo de ruina, pero los hombres deben realizar sus acciones, en última instancia, aun cuando a menudo actúan en contra de sus propias convicciones. A partir de esta situación ineludible del hombre que vive en sociedad, pueden deducirse todos los problemas reales, naturalmente incluyendo los más complicados en las situaciones más complicadas, del complejo que solemos designar como tiempo libre. Sin rebasar el ámbito del trabajo en sentido estricto, podemos remitirnos a las categorías de valor y deber. La naturaleza no conoce ni la una ni la otra. Las transformaciones del ser así, so sein, en el ser diferente, Andersein, dentro de la naturaleza inorgánica, no tienen, obviamente, nada que ver con el valor. En la naturaleza orgánica, donde el proceso de reproducción, de acuerdo con el ser, implica una adaptación al ambiente, puede hablarse ya de su éxito o fracaso, pero esa contraposición no rebasa, justamente de acuerdo con el ser, los límites del mero ser diferente. Algo totalmente distinto ocurre con el trabajo. El conocimiento diferencia, en general, muy claramente el ser en sí, objetivamente existente de los objetos, del meramente pensado ser para nosotros que aquellos alcanzan en el proceso del conocimiento. Ahora bien, en el trabajo, el ser para nosotros del producto del trabajo alcanza su peculiaridad objetiva realmente existente.
precisamente aquella por la cual el producto, cuando es postulado y realizado adecuadamente, puede cumplir sus funciones sociales. De ese modo, se vuelve valioso. En el caso del fracaso, desprovisto de valor, dotado de un valor escaso. La verdadera objetivación del ser para nosotros es el acto por el cual los valores pueden concretamente constituirse. El hecho de que dichos valores asuman formas más espirituales en niveles superiores de socialización no impugna la significación fundamental de esta génesis ontológica. O sea, no solamente el valor de cambio, sino él propone un desarrollo de la teoría del valor, del valor, o sea, de la función valorativa de las cosas dentro de cada cultura material. Esto sí que, en fin, bueno. Entendido. Permiso un segundo, ¿eh? Quiero apuntar una cosa. Algo similar ocurre con el deber ser. Este contiene una forma de comportamiento humana determinada por posiciones de fin, de orden social, y no solo inclinaciones meramente naturales o espontáneamente humanas. Ahora bien, corresponde a la esencia del trabajo que, en él, cada movimiento que ejecutan los seres humanos deba encontrarse dirigido por fines determinados de antemano. Cada movimiento se encuentra, pues, subordinado a un deber ser. Tampoco aquí se modifica nada decisivo, de acuerdo con el ser, cuando esta estructura dinámica es trasladada a ámbitos de actividad puramente espirituales. Se muestran, por el contrario, con total claridad los eslabones del ser que conducen de los modos de comportamiento iniciales a los posteriores, más espirituales, al revés de lo que ocurre con los métodos epistemológico-lógicos, en que el camino que lleva de las formas más altas a las iniciales se torna invisible, e incluso éstas aparecen como antítesis desde el punto de vista de aquellas. Si, desde el sujeto que pone, arrojamos ahora una mirada sobre el proceso de trabajo global, se ve de inmediato que el sujeto realiza conscientemente la posición teleológica, pero nunca de modo tal que se encuentre en condiciones de dominar todas las condiciones de su propia actividad, para no hablar de todas las consecuencias. Obviamente, esto no impide que los hombres actúen, pero existen innumerables situaciones en que, bajo amenaza de ruina, el hombre debe realizar forzosamente la acción, a pesar que sabe que está en condiciones de dominar tan solo una pequeña parte de las circunstancias. Pero también en el propio trabajo sabe el hombre, a menudo, que solo puede conquistar un pequeño círculo de sus circunstancias, pero que, sin embargo, está en condiciones de realizar el trabajo de algún modo, pues la necesidad apremia y el trabajo también tiene en vista la satisfacción de aquella. Yo en esta línea veo dos problemas. Uno, el haber echado mano al concepto de deber ser, que es Kant, pero claro, lo reconvierte y lo convierte en una noción aristotélica. El deber ser es interno a cada sociedad. Para Kant, el deber ser es algo externo, es algo externo a toda, es algo interno a la moral humana y externo a toda cultura. Para Aristóteles, él en otros sitios defiende la moral aristotélica, o sea, que es dentro de una cultura material de vida, en la que participamos en reproducción, los fines, que es la reproducción de esa vida, y el término medio entre los fines y nuestra capacidad, ¿no? Que es la historia del púgil aquel, no me acuerdo cómo se llama, que comía ¿Cómo? ¿Sí? Milón. Milón, ¿no? Milón necesita comer 8 minas de comida, a nosotros nos mataría, ¿no? O sea, entre el fin propuesto y la persona,
esto, ¿no? Y luego en esta otra parte está introduciendo el tema de verdad de la historicidad ontológica humana en la segunda parte, eso de que solo podemos conocer un poco. Es que el futuro es incognoscible, ¿no? Pero esto, entonces nosotros podemos empezar a hacer una actividad pensando imaginariamente que esa actividad nos llevará a una sociedad que va a ser A, B, C, D, X, Y y Z, pero en ese proceso mismo es que vamos a cambiar nuestra propia estructura de necesidades. La actividad no solamente generará, sino nos automodificarán nuestras propias necesidades. Estamos hablando de cómo nos hemos planteado políticamente las nociones, ¿no? No entro más, ¿no? Continúo. Esta situación ineludible tiene dos importantes consecuencias. Primero, la dialéctica intrínseca del perfeccionamiento constante del trabajo, en la medida en que, en el curso de su realización, como consecuencia de la observación de sus resultados, etc., el ámbito de las determinaciones que se han vuelto reconocibles crece continuamente y, por ende, el trabajo mismo, abarcando ámbitos cada vez más variados y amplios, alcanza niveles cada vez más altos en lo extensivo y en lo intensivo. Pero como este proceso de perfeccionamiento no puede superar el hecho básico, la incognoscibilidad de circunstancias enteras, este modo de ser del trabajo despierta también, paralelamente con su crecimiento, la vivencia de una realidad trascendente cuyas desconocidas fuerzas el hombre intenta aplicar en su beneficio. No es este el lugar de ocuparse de las diversas formas de la praxis mágica, de la fe religiosa, etcétera, que proceden de esta situación. Pero no es posible dejar de mencionarlas, aun cuando, obviamente, solo constituyen una fuente de estas formas ideológicas. En especial, porque el trabajo no solo es el modelo objetivamente ontológico de toda actividad humana, sino que, en los casos aquí mencionados, también es el prototipo directo para la creación divina de la realidad, para toda configuración producida teleológicamente por un creador omnisciente. A mí sobre todo me interesa la parte del trabajo aplicado en incognoscibilidad. En nuestra tradición hemos considerado que la política se debe inspirar en la ciencia y en la previsión y en la estrategia. La estrategia es prever los pasos futuros, A, B y C. El aristotelismo que hay aquí y todo el aristotelismo de la tradición praxeológica durante siglos ha considerado que eso es un disparate, porque tú actúas ahora y modificas, eres causa eficiente y modificas el ahora en la dirección de lo que quieres y haces bien, pero lo que emerge es un ente totalmente nuevo que no puedes decir lo del cuento de la lechera, tendrás que volver a resituarte, porque en el aristotelismo no está situada la modificación antropológica de las necesidades. El aristotelismo solo piensa en la modificación de la realidad material. Ahora mismo no solamente estoy pensando en Aristóteles, que es así, estoy pensando en el político de Gracián y estoy pensando en esa otra colosal obra política que es La vida y sueño de Calderón de la Barca. Hay un rey, que se llama Basilio, el rey Basilio, que decide, le pronostica en el mundo, ¿no? Entonces dice, y entonces coge a su hijo y en lugar de coger a su hijo y está constantemente modificando su forma de ser para ahormarlo como debiera ser, por temor al pronóstico de un golpe de Estado futuro, lo encierra. Con lo cual se desencadenan procesos. O sea, y el político de Gracián es lo mismo. O sea, lo que podemos hacer, lo único que está en nuestra mano es ser causa eficiente
que modifique el ahora mismo prácticamente conforme al fin que queremos. Lo que surja de inmediato ahí ya es nuevo, no es pronosticable. Y si cogemos esto que es aristotelismo y lo doblamos de la historicidad ontológica del ser humano, bueno, ya es que incluso la estructura antropológica entra en transformación, ¿no? O sea, no digamos ya. Pero esto sí que me parece muy, muy importante, muy importante. Y es toda una tradición. Por eso yo insisto en el político de Gracián, siglo XVII, Calderón de la Barca, La vida es sueño, donde el ser humano no tiene naturaleza. Estos tíos son suarecianos, ¿no? Hipogrifo violento, pájaro sin matiz, bruto sin instinto material. Es que es desde el primer párrafo, ¿no? El ser humano no tiene naturaleza, ¿no? Bueno. Continuamos. El trabajo es una posición consciente. Presupone, pues, un saber concreto, aunque no perfectamente concreto, acerca de determinados fines y medios. En vista de que, tal como se ha mostrado, la evolución, el perfeccionamiento, cuenta entre sus rasgos ontológicos esenciales, se constituye en la medida en que llama a la vida configuraciones sociales de un orden más alto. La más importante de estas diferenciaciones es, quizás, la creciente autonomización de los trabajos preparatorios. La separación, siempre relativa, del conocimiento de fin y medio en el propio trabajo concreto. La matemática, la geometría, la física, la química, etc., fueron originariamente factores de este proceso preparatorio del trabajo. Paulatinamente se desarrollaron hasta convertirse en campos de conocimiento independientes, sin perder enteramente esa función originaria. Cuanto más universales y autónomas se volvieron esas ciencias, tanto más universal y autónomo se tornó también el trabajo. Cuanto más se ampliaron, intensificaron, etc., aquellas, tanto mayor se tornó el influjo de los conocimientos así surgidos sobre la posición de fines y sobre los medios de realización del trabajo. Una diferenciación semejante es ya una forma relativamente muy desarrollada de la división del trabajo. Esta forma es, sin embargo, la consecuencia más elemental de la evolución del propio trabajo. Aun antes de que hubiera alcanzado el pleno desarrollo intensivo, por ejemplo, en el periodo recolector, aparece ya esta manifestación consecutiva, por ejemplo, en la caza. Lo que, para nosotros, es digno de mención desde una perspectiva ontológica, es la emergencia de una nueva forma de posición teleológica. Aquí no es un fragmento de naturaleza el que ha de ser elaborado de acuerdo con las posiciones de fines humanas, sino que un hombre, o varios, ha de disponerse a realizar posiciones teleológicas de un modo predeterminado. Varios hombres. O sea, el trabajo solo surge en comunidad. Prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo. O sea, es el proto-discurso, lenguaje de ponerse de acuerdo en el reparto de haceres. Si no, no salimos de... Si no, no saldríamos del animal que fue echado de su nicho ecológico y muere. Esta es la grandeza de Hegel, que sin tener la explicación genético del animal el animal grupal echado de su nicho ecológico, es capaz de no biologizar la aparición del trabajo y rechazar todos los biologismos que ya existían, ¿no? El zoologismo evolutivo está en la Ilustración por todas partes, ¿no? Pero nosotros ya le podemos poner más palabras. Nunca hubo un hombre solo. El hombre es varios, es grupo, es comunidad. Esto no tiene... Puesto que un trabajo determinado
por diferenciada que sea la división del trabajo que lo define, solo puede tener un fin principal unitario, deben encontrarse los medios para garantizar esa unicidad de la posición de fin en la preparación y ejecución del trabajo. Por ello, esas nuevas posiciones teleológicas deben entrar en funciones conjuntamente con la división del trabajo y persisten también como un medio ineludible en toda tarea que requiera la división del trabajo. A partir de la más alta diferenciación social, a partir de la constitución de clases sociales con intereses antagónicos, este tipo de posiciones teleológicas se convierte en el fundamento espiritual estructural de aquello que el marxismo designa como ideología. En los conflictos que plantean las contradicciones propias de las producciones más desarrolladas, la ideología genera las formas en que los hombres toman conciencia de esos conflictos y los resuelven. A ver, para Lukács la ideología no es un término malo, ¿eh? Ideología para Lukács es el nombre que recibe cualquier forma de consciencia. En otros marxismos, ideología sería término malo, ¿no? Para Lukács no. Bueno, aquí lo estamos viendo, pero hay que recalcarlo porque se nos podría escapar porque es un párrafo muy cortito, ¿no? Para él, tomamos conciencia de las cosas en un pensamiento que no es científico, sino, en todo caso, la ciencia y ese pensamiento lo llama ideología. Continúo. Tales conflictos atraviesan de modo cada vez más intenso la íntegra vida social. Se extienden desde las contraposiciones privadas en el trabajo individual y en la vida cotidiana, contraposiciones que se resuelven de un modo inmediatamente privado, hasta aquellos importantes complejos de problemas que la humanidad hasta hoy se ha empeñado en resolver en sus grandes transformaciones sociales. El tipo estructural más básico muestra, sin embargo, en todos los casos rasgos esencialmente comunes, así como, para el trabajo mismo, el saber concreto sobre los procesos naturales en cuestión era inevitable, a fin de realizar con éxito el intercambio material entre la sociedad y la naturaleza. Así también resulta, aquí, imprescindible un cierto saber acerca de la constitución del hombre, de sus relaciones mutuas personales y sociales, a fin de disponerlos a realizar las posiciones teleológicas deseadas. Cómo surgieron luego modos de comportamiento racionalizados e incluso ciencias a partir de tales conocimientos basados en las necesidades vitales, que en un comienzo asumen las formas de costumbre, tradición, hábito e incluso de mitos, es algo que constituye, en palabras de Fontane, un campo vasto. No podría, pues, ser tratado en una conferencia. Solo podemos referirnos al hecho de que los conocimientos de las posiciones teleológicas que influyen sobre el intercambio de materia con la naturaleza, que han surgido con el fin de fundar tales posiciones, han de ser más fáciles de sustituir que aquellos que están orientados a influir sobre hombres y grupos humanos. Aquí es mucho más íntima la relación entre fin y fundamentación epistemológica. Esta determinación, sin embargo, no debe de ningún modo conducir a una exageración epistemológica en dirección a la uniformidad o a la diferencia absoluta. Se encuentran presentes, al mismo tiempo, coincidencias y diferencias ontológicas que solo pueden encontrar su resolución en una dialéctica sociohistórica concreta. Aquí podría aludirse simplemente al fundamento socioontológico. Todo acontecimiento social procede de posiciones teleológicas individuales, pero posee un carácter puramente causal. La génesis teleológica tiene, de acuerdo con su naturaleza, importantes consecuencias para todos los procesos sociales. Bueno, esto tan liado es uno de los caballos de batalla de su ontología y con lo que se pelea con sus alumnos, porque sus alumnos
critican su obra y sacan un libro de crítica a la ontología antes de que se haya publicado la ontología. Lo cual está muy mal. O sea, otra cosa es de discutir, ¿no? No, solo lo dejo así, ¿no? A ver, yo, eso de que el carácter individual, pues no sé si carácter individual, yo tendría que empezar a ponerle muchas mediaciones, ¿no? Dentro de una división social del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Para volver a colocar la individualidad dentro de prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, prioridad ontológica de la eticidad o saber hacer cultural material sobre... Y evidentemente luego pues la actividad humana de cada individuo, etcétera, etcétera. Y puede ser creativa, ¿no? Y no es dudoso, ¿no? Que pueda ser creativa. Y de otra manera él insiste en esto, ¿no? En la creatividad humana. Que no depende de tener muchos recursos, sino de ver tu sentido en la eticidad, en la cultura material de vida. Es el caso de Antígona, ¿no? En fin, bueno, ya lo veremos. Por un lado, pueden reproducirse objetos, con todas sus consecuencias, que la naturaleza no podría haber producido por sí misma. Piénsese, por ejemplo, a fin de demostrar también este hecho en un estadio primitivo en la rueda. Por otro, toda sociedad se desarrolla de tal modo que la necesidad deja de actuar de un modo mecánico espontáneo. Se intensifica su modo de manifestación típico. Según el caso, es posible exhortar, apremiar, constreñir a los hombres para que realicen determinadas decisiones teleológicas o disuadirlos de que las realicen. El proceso total de la sociedad es un proceso causal que posee sus propias leyes, pero no una orientación objetiva afines. Incluso en aquellos casos en que los hombres o los grupos humanos consiguen realizar sus posiciones finales, los resultados, por lo general, aportan algo totalmente diferente de lo deseado. Piénsese en que la evolución de las fuerzas productivas en la antigüedad destruyó los fundamentos de la sociedad, que esa misma evolución, en un estadio determinado del capitalismo, produjo crisis económicas periódicamente recurrentes, etc. Esta discrepancia interna entre las posiciones teleológicas y sus consecuencias causales se intensifica con el crecimiento de las sociedades, con la intensificación de la participación social y humana en esas sociedades. Naturalmente, también esto debe ser entendido en su contradictoriedad concreta. Algunos grandes... Esto no es una... Pensemos en que está diciéndonos, pero nosotros estamos en unas sociedades complejísimas. ¿Cómo se crean alternativas para sociedades complejísimas? O sea, según sus necesidades, según su trabajo, resuelto. Claro, él está aquí planteando muchísimas cosas. Él incluso como además ha vivido un mundo que para nosotros no existe, pero él lo ha vivido, él sabe que un ingeniero tiene un enorme poder superior al trabajador en las sociedades del este, en las que no había propiedad, relaciones... y eso no se puede resolver mediante una dictadura despótica. Son problemas que surgen... bueno, esto está en su última... En la entrevista esa llamada Testamento, que está publicada en Argentina, habla de repente de los ingenieros. Claro, en una sociedad socialista, el poder del ingeniero, pues bueno, o metes un dictador y quién controla al dictador, o eso no se puede resolver así como así. Son los procesos y contradicciones que deberán resolver una democratización en proceso, en devenir, que es el concepto de la democratización que está en esos dos libros, en el de las conversaciones y en el del hombre y la democracia. Tengo a disposición de quien quiera la edición italiana del hombre y la democracia. Antes de que se me olvide. Yo ya me lo he impreso
porque supongo que podremos leerlo pronto, pero lo tengo a disposición de quien quiera. Que es, bueno, Porque la consideras recomendable respecto de yo la considero que es española, mejor más que la- recomendable. yo considero que es más precisa que la española. Está traducida por el gran traductor al italiano de la ontología. La tienes en PDF, quieres decir, ¿no? Que nos la Scarponi. puedes, que llegado el momento la puedes pasar al grupo La tengo en PDF en y es un archivo, ¿no? PDF potable, un PDF que si se lleva a imprenta se puede... Vale. Continúo. Nada, si os parece, acabo ya el párrafo este y lo dejamos para el siguiente día porque es más o menos la mitad del texto y así queda bien repartido. Algunos grandes acontecimientos económicos, piénsese por ejemplo en la crisis del 29, pueden manifestarse bajo la apariencia de una catástrofe natural inevitable. La historia muestra, sin embargo, que precisamente en las grandes conmociones, piénsese en las grandes revoluciones, fue muy significativo el papel de aquello que Lenin acostumbraba denominar el factor subjetivo. La diversidad de las posiciones finales y de sus consecuencias se manifiesta, por cierto, como predominio fáctico de los elementos y tendencias materiales en el proceso de reproducción de la sociedad. Esto no significa, empero, que ese predominio puede desarrollarse siempre de modo forzoso sin tolerar resistencia alguna. El factor subjetivo, originado en la reacción humana a semejantes tendencias de movimientos, sigue siendo en múltiples ámbitos, permanentemente, un factor a veces influyente, a veces incluso decisivo. Para él, 1929 es el punto en el que comienza a surgir un nuevo capitalismo que penetra la vida cotidiana. Esto lo dice en Pensamiento Vivido, en sus memorias. Y el problema, bueno, y el asunto es que también Gramsci, que muere mucho antes, muere en el 30, sabe que, el cuaderno Americanismo y Fordismo, que se está produciendo un gorila amaestrado. Un gorila amaestrado. O sea, la descomposición fordista destruye la capacidad de subjetividad de control del obrero. Es el cuaderno 19, me parece, que fue el último publicado porque todos el cardenalato, o sea, Palmiro Togliatti, decidió que mejor dejarlo para el final. Porque, claro, era una bomba. Es una bomba ese cuaderno, ¿no? Americanismo y Fordismo, ¿no? Todos ellos bueno, todos ellos, estos dos que tienen el concepto de eticidad. Creo que también en la entrevista con Abendroth yo había encontrado una cita como bastante sintética donde de alguna manera dialoga con esta hipótesis de Gramsci. Creo que estaba en la entrevista con Abendroth está. Si le encuentro la cita, que la verdad me parece muy potente, se las mando. De acuerdo, muy bien. Sí. Andrés, ya has visto que como siguiente texto después de este está previsto la lectura de las conversaciones, ¿verdad? Es decir, bueno, pues si no lo has podido revisar, pues... Me había perdido un poco, sinceramente, así que... Pues para que sepas, después que acabemos el texto empezamos con el texto completo de las conversaciones. Yo propondría a continuación el del hombre y la democracia, porque es la democratización en Occidente, la democratización en el Este. La praxis como democratización y la democracia como control de la actividad humana. Que si no, no es democratización. O sea, la democracia es sustantiva. Este es el... Como proceso, porque el título en alemán es democratización, no la democracia, sino democratización hoy y mañana. Oye, exacto. Esto es el... Así le han cambiado el título en italiano, me parece. No me acuerdo. La edición italiana además tiene portada de color. Le han cambiado el título. Pero bueno, en fin, los que deseéis, vale. Cierro la grabación un momento.